El silencio en el piso 23 del edificio corporativo Torre Centinela en el centro de Nashville era casi absoluto. Una quietud densa y artificial que solo se veía interrumpida por el suave y constante zumbido del sistema de ventilación central y el repiqueteo rítmico, casi hipnótico, de mis uñas golpeando el teclado de mi computadora. Eran las 7:30 de la tarde de un miércoles lluvioso de noviembre. Afuera, la ciudad de la música brillaba con luces de neón reflejadas en el asfalto mojado, pero allí dentro, bajo la luz fluorescente de mi oficina, el tiempo parecía haberse detenido. La mayoría de mis compañeros de Bellmark Automation, personas con vidas normales y horarios sensatos, ya estaban en sus casas. Probablemente estarían cenando con sus parejas, jugando con sus hijos o simplemente desconectando del estrés laboral frente al televisor con una copa de vino. Yo no. Yo seguía allí, ajustando los márgenes milimétricos de una presentación de marketing para la campaña de otoño que no tenía que entregar hasta la próxima semana. Mi nombre es Mireya García. Tengo 29 años, y si tuviera que definir mi vida con una sola palabra, esa palabra sería esfuerzo. No el esfuerzo de ir al gimnasio 1 hora al día, sino el esfuerzo desgarrador, constante y a veces sofocante de quien sabe que si deja de nadar, se hunde en el abismo de la pobreza del que tanto le costó salir. Me froté los ojos, sintiendo el ardor seco y arenoso de haber mirado 3 monitores de alta resolución durante 12 horas seguidas. Necesitaba un descanso mental, una pausa antes de que mi cerebro se declarara en huelga y colapsara sobre el escritorio de caoba. Minimicé las hojas de cálculo llenas de proyecciones de ventas y números que bailaban ante mi vista, y abrí una carpeta personal oculta en la esquina inferior de mi escritorio virtual. Hice clic en la primera imagen. Al instante, sentí que mis hombros, tensos como cuerdas de violín a punto de romperse, se relajaban un poco. Ahí estaba. Mi casa en Wilmington, Carolina del Norte. No era una mansión de revista de arquitectura de esas que salen en la televisión, pero para mí, era el Palacio de Versalles. Era una construcción sólida de 2 plantas, con revestimiento de madera pintada de un azul pálido que imitaba el color del cielo al amanecer. Y un porche amplio de madera tratada que miraba directamente hacia las dunas de arena blanca y el inmenso océano Atlántico. La foto había sido tomada el día del cierre, hacía apenas 8 meses. Recuerdo perfectamente el olor a salitre en el aire, el sonido de las gaviotas peleando por comida en la orilla y, sobre todo, el olor a tinta fresca en las escrituras que decían que esa propiedad, valorada en $480,000, me pertenecía única y exclusivamente a mí. Me quedé mirando la pantalla, perdiéndome en los detalles de la barandilla blanca y las ventanas grandes que permitían que la luz natural inundara la sala. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada evento social rechazado que me había llevado a esa imagen. Recordé los 5 años anteriores, trabajando 70, a veces 80 horas a la semana, aceptando proyectos que nadie más quería. Recordé las cenas de Navidad que me perdí por estar cerrando tratos de última hora. Recordé mi graduación de la universidad, un día que debería haber sido de celebración y alegría. Recuerdo estar parada en el césped del campus con mi toga y birrete bajo el sol abrasador, buscando entre la multitud las caras de mi familia. No estaban. Rogelio, mi hermano mayor, había llamado esa misma mañana con una voz fingida, diciendo que tenía una gripe terrible y que no podía conducir. Mamá, doña Consuelo, decidió quedarse a cuidarlo, diciéndome por teléfono que ya habría otras graduaciones y que tu hermano me necesita más hoy. No hubo otras graduaciones. Me tomé una foto sola, con una sonrisa forzada que no llegaba a mis ojos, mientras veía a mis compañeros abrazar a sus padres orgullosos. Ese día aprendí una lección dolorosa que me acompañaría siempre. En mi familia, las necesidades y caprichos de Rogelio siempre eclipsaban mis mayores logros. Esa casa en la playa no era una inversión para alquilar a turistas en Airbnb y ganar dinero extra. No era un activo para revender cuando el mercado subiera. Era mi refugio. Era la prueba tangible de que había roto el ciclo de pobreza y dependencia de mi familia. Era mi zona de seguridad, mi fortaleza contra el caos emocional que siempre traían los García. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la aplicación de seguridad del hogar. Me gustaba hacerlo de vez en cuando, solo para asegurarme de que todo seguía allí,
que no había sido un sueño febril. La pantalla mostró la entrada en tiempo real, tranquila, vacía, con las luces del porche encendidas automáticamente por el sensor crepuscular, iluminando los adoquines húmedos por la brisa marina. Todo estaba en paz. O al menos, eso creía yo ingenuamente. Mi teléfono vibró violentamente en mi mano, sacándome de mi ensoñación y devolviéndome a la fría realidad de la oficina. Miré la pantalla. Una foto de mi hermano Rogelio apareció, sonriendo con esa mueca torcida y arrogante que él consideraba encantadora, sosteniendo una cerveza en una mano y haciendo la señal de la victoria con la otra. Suspiré profundamente, un suspiro que venía desde el fondo de mi alma cansada. Rogelio, mi hermano mayor de 34 años. El hombre que todavía vivía como si tuviera 19, saltando de trabajo en trabajo y de crisis en crisis. Rara vez me llamaba, y cuando lo hacía, mi cuenta bancaria solía temblar de miedo. Dudé en contestar. Podría dejarlo ir al buzón de voz y fingir que estaba en una reunión. Pero la culpa, esa vieja amiga católica que mi madre me había inculcado desde la cuna con maestría quirúrgica, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla verde. Hola, Rogelio, dije, tratando de sonar ocupada pero amable, manteniendo la profesionalidad incluso con él, poniendo una barrera invisible entre nosotros. Estoy en medio de algo importante del trabajo. ¿Todo bien? Mireya, hermanita. Su voz retumbó en el auricular, demasiado fuerte, demasiado alegre. Con ese tono despreocupado y falsamente cariñoso que siempre me ponía los pelos de punta porque solía preceder a una petición de dinero o a un desastre. ¿Cómo está la ejecutiva más famosa y rica de la familia? Oye, no te quito mucho tiempo, sé que eres una mujer importante y ocupada. Solo te llamaba para avisarte de la logística del fin de semana. Fruncí el ceño, dejando de escribir en mi teclado. El cursor parpadeaba en la pantalla como un ojo acusador. ¿Logística? ¿De qué estás hablando, Rogelio? No tengo planes contigo este fin de semana. Pues de la mudanza, mujer, dijo él, y pude escuchar el sonido inconfundible y molesto de él masticando algo crujiente, probablemente papas fritas, con la boca abierta. Nos vamos el viernes por la mañana muy temprano para evitar el tráfico de la salida de la ciudad. Vanessa y yo ya tenemos casi todo en cajas de cartón. Mamá dijo que llegáramos antes del atardecer para que nos dé tiempo de descargar el camión con luz natural y no tropezarnos. Me quedé congelada en mi silla ergonómica de $1000. Las palabras de Rogelio flotaban en el aire acondicionado de la oficina, carentes de sentido lógico para mi cerebro cansado. ¿Mudanza? Vanessa, su novia de turno con la que llevaba 6 meses, ¿y él? ¿Descargar un camión? Rogelio, dije lentamente, sintiendo como mi pulso empezaba a acelerarse peligrosamente en mis sienes. No te entiendo. ¿A dónde se mudan? ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risa breve, nasal y condescendiente que me erizó la piel. Ay, Mireya, no te hagas la chistosa. Nos mudamos a tu casa de la playa. A Wilmington. Mamá ya habló contigo, ¿no? Ella dijo que todo estaba arreglado. Que como la casa está vacía y tú estás tan ocupada en Nashville ganando los millones y casi nunca vas, nos la podías prestar unos meses. Ya sabes, hasta que yo consiga algo estable y el idiota de mi casero actual deje de molestarnos con el alquiler atrasado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una sensación de vértigo y náuseas me golpeó en el estómago. No era solo sorpresa, era una violación profunda de mi espacio, de mi propiedad y de mi autonomía. Nadie habló conmigo, Rogelio, dije, mi voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo, el tono frío y cortante que usaba en negociaciones hostiles con proveedores difíciles. Mamá no me dijo ni una palabra. Y definitivamente yo no he dado permiso, ni verbal ni escrito, para que nadie se mude a mi casa. Esa casa no está disponible. Él suspiró, un sonido de impaciencia exagerada, como si yo fuera la niña pequeña que no entendía razones lógicas. Bueno, seguro se le pasó decirte con el estrés de ayudarnos a empacar las cosas de la cocina. Pero el punto es que ya tenemos el camión alquilado, Mireya. Es un camión grande.
Nos costó $300 el depósito no reembolsable. No podemos echarnos para atrás ahora, perderíamos el dinero. Además, mamá ya nos dio el código de la puerta. El mundo se detuvo por un segundo. Mi sangre se heló en mis venas y luego comenzó a hervir. Mamá les dio el código, repetí, sintiendo como la incredulidad daba paso a una furia volcánica. ¿El código de seguridad de mi casa? ¿El código que le di para emergencias médicas? Sí, el 1985, recitó él con total indiferencia, como si estuviera leyendo la lista de la compra. El año de nacimiento de Vanessa, qué coincidencia, ¿no? En fin, solo quería avisarte para que no te asustes si ves movimiento en tus camaritas esas y llames a nadie. Nos vemos allá el fin de semana si quieres ir a visitarnos y ayudarnos a acomodar. Bueno, te dejo, tengo que seguir empacando mis videojuegos antes de que oscurezca. Espera, Rogelio, no cuelgues, esto no. Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé mirando el teléfono, con la pantalla negra reflejando mi propia cara de horror y pánico. Doña Consuelo, mi madre, había regalado el acceso a mi santuario, a mi propiedad más preciada, sin siquiera consultarme. Le había dado el código que yo le confié solo para emergencias de vida o muerte. Y Rogelio, con sus 34 años de irresponsabilidad crónica y un historial de fracasos, se dirigía hacia allá para convertir mi templo de paz en su guarida de caos. Marqué el número de mi madre con dedos temblorosos. La rabia me nublaba la vista, haciendo que los bordes de mi oficina parecieran borrosos y distantes. No era solo enojo, era dolor. Un dolor antiguo, profundo y familiar que conocía desde la infancia, el dolor de ser siempre la segunda opción, el recurso explotable para el beneficio del príncipe de la casa. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, cada tono aumentando mi ansiedad. Bueno, contestó ella finalmente con esa voz dulce, pasiva y falsamente inocente que reservaba para cuando sabía que había hecho algo cuestionable y quería minimizarlo antes de que empezara la pelea. Mamá, dije, cortando cualquier saludo o cortesía habitual. Rogelio me acaba de llamar. Me dijo que se mudan a mi casa en Wilmington el viernes. Me dijo que tú les diste el código de entrada. Dime que es una mentira. Dime que él está alucinando por beber demasiado o que es una broma de mal gusto. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de la televisión de fondo, probablemente su telenovela de las 8, y el tintineo metálico de una cuchara contra una taza de té. Ay, Mireya, no empieces con tus dramas de siempre, dijo finalmente, su tono endureciéndose instantáneamente al ser confrontada. Tu hermano necesita ayuda. Lo echaron de su apartamento otra vez, pobrecito, el dueño es un tirano. Vanessa está muy nerviosa, casi le da un ataque de ansiedad por no tener dónde dormir. No tienen a dónde ir. Tú tienes esa casa tan grande y bonita allá tirada, vacía, sin nadie que la use más que las arañas. Es un desperdicio y un pecado tener tanto y no compartir con los necesitados. Dios nos bendice para que bendigamos a otros, especialmente a la familia, sangre de tu sangre. Bendecir, casi grité, poniéndome de pie y caminando de un lado a otro de mi oficina como un animal enjaulado. Mamá, eso no es bendecir, eso es abusar. Esa casa es mía. Yo pago la hipoteca cada mes religiosamente. Yo pagué el enganche con mis ahorros de 5 años. Me costó sangre, sudor y años de vida comprarla. No es un refugio para Rogelio cada vez que fracasa en la vida por sus malas decisiones y su flojera. ¿Cómo te atreves a darle mi código de seguridad sin preguntarme? Eso es poner en riesgo mi seguridad y mi propiedad. Soy tu madre, estalló ella, y su voz cambió de dulce a tiránica en un segundo, el tono que usaba para controlarme cuando era niña. No me hables con ese tono, jovencita. Yo te di la vida. Te limpié los pañales cuando no podías valerte por ti misma. Y Rogelio es tu hermano mayor, es el hombre de la familia ahora que tu padre no está. En esta cultura, nos ayudamos. ¿Qué te pasa, Mireya? Desde que tienes dinero te has vuelto un egoísta, una materialista sin corazón que adora al dios dinero más que a su familia. Antes eras una buena niña, obediente y cariñosa.
De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren de carga, tan vívido que casi pude oler el jabón barato de limón y la humedad de las paredes. Tenía 16 años. Estaba en la cocina de nuestro pequeño y húmedo apartamento, con las manos agrietadas, secas y rojas por el jabón industrial del restaurante donde lavaba platos después de la escuela hasta la medianoche. Tenía una lata de café oxidada escondida debajo de mi cama, llena de billetes arrugados, billetes de 1, de 5, de 10. Eran mis ahorros para la universidad. $3,000. $3,000 que había tardado 2 años interminables en juntar, centavo a centavo, privándome de salidas, ropa nueva y almuerzos escolares. Mamá había entrado en la cocina llorando, con los ojos hinchados y la cara roja. Rogelio, que entonces tenía 21 años, había chocado su coche deportivo usado porque iba borracho después de una fiesta. No tenía seguro. Necesitaba dinero para pagar los daños al otro conductor o iría a la cárcel esa misma noche. Mireya, por favor, me suplicó mamá, agarrándome las manos húmedas con desesperación, arrodillándose casi ante mí. Es tu hermano. No podemos dejar que se lo lleven a la cárcel, eso mancharía su récord para siempre y arruinaría su futuro. Préstale el dinero. Te juro por la Virgen de Guadalupe que te lo devolveremos. Rogelio va a cambiar, te lo prometo, va a conseguir un buen trabajo y te pagará el doble. Se lo di. Le di todo. Mis sueños de ir a una universidad fuera del estado se esfumaron en ese instante, entregados en una lata de café oxidada. ¿Y Rogelio? Ni siquiera me dio las gracias. Al día siguiente, lo vi riéndose con sus amigos como si nada hubiera pasado, con el coche abollado pero libre. Ese dinero nunca volvió. Y cuando le pregunté a mamá meses después, me dijo que era un egoísta por cobrarle a la familia en tiempos de necesidad. Volví al presente, con lágrimas de rabia y frustración quemándome los ojos. Ya no tengo 16 años, mamá, dije con voz fría, una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Y no voy a pagar los errores de Rogelio otra vez. La respuesta es no. No tienen permiso. Y voy a cambiar el código ahora mismo. No te atrevas, siseó ella, y su voz bajó a un susurro amenazante que me heló la sangre. Ya alquilaron el camión. Ya les dije a todos en la iglesia y a la tía Inés que mi hija exitosa iba a ayudar a su hermano. Si les cierras la puerta, vas a humillarme públicamente. Vas a quedar como una bruja ante toda la familia. Y te advierto, Mireya, tengo una copia de la llave física que me diste hace 3 años por si acaso. Hice copias para Rogelio la semana pasada. Así que entrarán de una forma u otra, quieras o no. La revelación me dejó sin aire. Había premeditación. Había hecho copias de una llave de emergencia a mis espaldas, planeando esto mucho antes de decírmelo. Prefiero ser una bruja con casa que una tonta sin ella, respondí, sintiendo que algo se rompía definitivamente entre nosotras, un lazo sagrado que se convertía en polvo. Diles que no vayan. Diles que se den la vuelta. Porque si intentan entrar, no les va a gustar lo que va a pasar. Colgué antes de que pudiera decirme otra palabra hiriente. Me dejé caer en la silla, temblando incontrolablemente. Había desafiado a la matriarca. Había roto la regla sagrada de la familia latina, la madre siempre tiene la razón, incluso cuando destruye a sus hijos para salvar a sus favoritos. Mis manos temblaban violentamente mientras desbloqueaba mi teléfono de nuevo. Abrí la aplicación de seguridad Centinela con dedos torpes. Fui directamente a la gestión de accesos. Allí estaba el código etiquetado como familia. Presioné eliminar. El sistema cargó durante unos segundos eternos, el círculo de carga girando burlonamente. Error de conexión. Inténtelo de nuevo. Maldije en voz alta, un grito de frustración que resonó en la oficina vacía. Lo intenté de nuevo. Error de conexión. El servidor de la aplicación parecía estar fallando o mi conexión en la oficina estaba inestable debido a la tormenta. El pánico empezó a subir por mi garganta como bilis. Si no podía cambiar el código y ellos tenían llaves físicas, estaba perdida. Entrarían, cambiarían la cerradura ellos mismos y establecerían residencia legal.
Necesitaba ayuda. No podía manejar esto sola. Mis conocimientos técnicos eran limitados. Salí de mi oficina y corrí por el pasillo desierto hacia el departamento de TI y seguridad en el piso 20. Sabía que Carlos, el jefe de seguridad de la empresa, solía quedarse hasta tarde. Carlos era un exmilitar de unos 35 años, un hombre tranquilo, meticuloso, de espalda ancha y mirada atenta, con el que había compartido algunos cafés en la sala de descanso y charlas superficiales sobre el clima, pero nunca nada más allá de lo profesional. Carlos, llamé desde la puerta de cristal, con la voz quebrada y el aliento corto. Él levantó la vista de sus 4 monitores que brillaban en la penumbra. Al ver mi cara pálida, mis ojos desorbitados y mi postura defensiva, se puso de pie inmediatamente, su silla rodando hacia atrás. Mireya, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Hay alguien en el edificio? ¿Alguien te está molestando? Es mi casa. Mi familia. Necesito ayuda técnica urgente. No puedo bloquearlos. Le expliqué la situación atropelladamente, las palabras saliendo a borbotones, omitiendo los detalles más vergonzosos de mi dinámica familiar pero dándole el contexto necesario, intrusos con códigos y llaves en camino. Una amenaza inminente a mi propiedad. Carlos no hizo preguntas incómodas ni juzgó. Se sentó, sacó su tableta de diagnóstico y me pidió acceso a mi cuenta de seguridad con una calma profesional que me tranquilizó. Tranquila, dijo con una voz grave y segura que me dio una extraña sensación de protección. Vamos a arreglar esto. Siéntate, respira. En 2 minutos, Carlos había puenteado el error de la aplicación accediendo directamente al servidor web a través de la consola de administración. Código borrado, confirmó, mostrándome la pantalla. Ahora, sobre las llaves físicas. Mireya, si tienen llaves copiadas, el código no importa. La cerradura mecánica abrirá igual. Necesitas bloquear la casa físicamente o tener a alguien allí para impedir el paso. No puedo ir, dije desesperada, las lágrimas amenazando con salir. Tardaría 9 horas en conducir hasta Wilmington. Ellos saldrán mañana temprano, pero si conducen de noche, ya deben estar preparándose. Carlos me miró pensativo, evaluando las opciones tácticas. Puedo activar el modo fortaleza de tu sistema si tienes cerraduras inteligentes de cerrojo de la marca que instalamos. Eso bloquea el mecanismo interno electrónicamente. Incluso si tienen llave, el cilindro no girará. Es como si la cerradura estuviera soldada por dentro. Hazlo, por favor. Haz todo lo que puedas. Carlos tecleó rápidamente una serie de comandos. Hecho. También he vinculado las cámaras a mi servidor privado aquí para monitorear si hay fallos o intentos de hackeo. Mireya, te recomiendo contratar seguridad privada local. Conozco una agencia en Wilmington, ex compañeros míos. Pueden poner un guardia en la puerta en 1 hora. No. No creo que sea necesario llegar a tanto, titubeé, el miedo al costo y al escándalo frenándome. Es mi madre y mi hermano. Son manipuladores y abusivos, pero no son criminales profesionales. Solo son, familia. No creo que rompan la puerta o ataquen a un guardia. Carlos me miró con una expresión seria, una expresión que decía he visto lo que la gente es capaz de hacer por dinero, pero asintió respetando mi decisión. Está bien. Pero mantén el teléfono cerca. Y Mireya, envía un rastro de papel. Mándales un correo y mensajes de texto claros negando el permiso explícitamente. Si esto escala legalmente, necesitarás pruebas de que dijiste no de manera inequívoca. Siguiendo su consejo, redacté un mensaje de texto formal y un correo electrónico, sintiendo como cada palabra era un clavo en el ataúd de mi relación familiar. Rogelio, mamá, no tienen mi permiso para entrar en la propiedad de 104 Ocean Drive. He revocado todos los códigos de acceso. Si intentan entrar, se considerará allanamiento de morada. Por favor, den la vuelta y no viajen. Envié el mensaje. Me sentí enferma, con el estómago revuelto, pero un poco más protegida.
Carlos se quedó conmigo un rato más, ofreciéndome un vaso de agua y escuchando en silencio, convirtiéndose en ese momento en el primer hombre en años que me ofrecía protección desinteresada en lugar de exigirme recursos. El viernes por la mañana, en lugar de estar revisando campañas de marketing en la oficina, estaba sentada en la sala de mi apartamento de Nashville, que había convertido en un centro de comando improvisado. Tenía mi laptop abierta con el feed de las cámaras, mi teléfono en la mano y una taza de café que se había enfriado hace horas. Rogelio, en su infinita estupidez y arrogancia, había compartido su ubicación en tiempo real en Facebook esa mañana con el título, Rumbo a nuestra nueva vida en la playa. Adiós perdedores de la ciudad. Almohadilla vida de lujos, almohadilla familia primero. Podía ver el pequeño punto azul moviéndose por la autopista enero de 40 en el mapa de mi teléfono, acercándose inexorablemente a la costa este. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta, quieres apartar la vista, pero el horror te mantiene pegada a la pantalla. Cada kilómetro que avanzaban era un aumento en mi presión arterial. Me preguntaba qué estarían hablando en el camión. ¿Se estarían riendo de mí? ¿Estarían planeando qué habitación ocupar? A las 11 de la mañana, el punto azul llegó a los límites de la ciudad de Wilmington. A las 11:15, entró en mi calle, Ocean Drive. Abrí el feed de las cámaras de seguridad en pantalla completa. Un camión de mudanzas UAUL, sucio, con barro en los costados y una abolladura visible en el parachoques delantero, apareció en la pantalla de alta definición. Maniobró torpemente en mi entrada de adoquines inmaculada. El conductor, Rogelio, calculó mal el giro cerrado y la rueda trasera derecha se subió a mi parterre de flores, aplastando sin piedad las hortensias azules que yo misma había plantado de rodillas la primavera pasada. Vi cómo la puerta del conductor se abría. Rogelio bajó del camión. Llevaba gafas de sol de espejo y una camiseta sin mangas que dejaba ver sus tatuajes mal hechos, caminando con un pavoneo exagerado, como si fuera el dueño del lugar inspeccionando sus dominios. Detrás de él, del lado del pasajero, bajó Vanessa, su novia, mirando el celular con aburrimiento y masticando chicle con la boca abierta. Y luego, del asiento trasero de la cabina extendida, bajó doña Consuelo, con un sombrero para el sol de ala ancha y señalando hacia la casa, dirigiendo la operación como una general en el campo de batalla. También bajaron dos hombres de aspecto rudo de un coche sedán viejo y oxidado que lo seguía. Amigos de Rogelio, probablemente pagados con cervezas baratas. En ese momento, vi movimiento en la casa de al lado. Era don Anselmo, mi vecino. Un militar retirado de 70 años, un hombre recto y serio que siempre vigilaba mi casa cuando yo no estaba. Don Anselmo salió a su porche, probablemente alertado por el ruido del motor diésel del camión y el crujido de mis hortensias siendo aplastadas. Vi a Rogelio decirle algo a don Anselmo a través de la distancia entre los jardines. No había audio en esa cámara específica de largo alcance, pero vi el gesto obsceno que Rogelio le hizo al anciano, levantando el dedo medio. Don Anselmo no reaccionó con ira, simplemente negó con la cabeza, sacó una pequeña libreta y anotó la matrícula del camión antes de entrar en su casa. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Estaban ahí. Realmente lo habían hecho. Habían ignorado mis advertencias, mis mensajes, mi propiedad. Estaban convencidos de que yo cedería, de que la vergüenza de hacer un escándalo en un barrio elegante sería más fuerte que mi dignidad y mis derechos. Pero esta vez, se equivocaban. Esta vez, la hija obediente había muerto. Observé en la pantalla de alta definición cómo Rogelio caminaba hacia la puerta principal de roble macizo. Se estiró un poco, crujiendo el cuello, y luego sacó un manojo de llaves del bolsillo con un gesto triunfal. La llave copiada. La llave de la traición. La metió en la cerradura. Intentó girarla a la derecha. Gracias al bloqueo remoto modo fortaleza que Carlos había activado, el cerrojo electrónico estaba en modo punto muerto. La llave entraba perfectamente, pero el cilindro no giraba ni un milímetro. Era como intentar abrir una caja fuerte bancaria con un palillo de dientes. Rogelio frunció el ceño, confundido. Lo intentó de nuevo, más fuerte, usando ambas manos. Sacudió la puerta violentamente. Nada. La puerta ni se movió.
Entonces probó el teclado numérico digital situado encima de la manija. 1, 9, 8, 5. La pequeña luz LED parpadeó en rojo brillante y emitió un sonido de error grave, un pitido largo y descendente, bip bip bip. Maldita sea, gritó Rogelio, su voz ahora captada claramente por el micrófono de alta sensibilidad del timbre inteligente. Se giró hacia el grupo con cara de incredulidad. No abre. La llave no gira y el código no va. Está bloqueada. Doña Consuelo se acercó rápidamente, apartando a Rogelio de un empujón. Déjame a mí, inútil. Seguro no sabes usarla. Mamá probó su propia llave, la original que yo le había dado. La metió con confianza. El resultado fue el mismo. El metal chocó contra el mecanismo bloqueado. Empezó a golpear la puerta con la palma de la mano abierta, frustrada. Mireya. Sé que nos estás viendo, gritó ella, mirando directamente a la cámara del timbre, su rostro llenando mi monitor a 900 kilómetros de distancia. Abre esta puerta inmediatamente. Soy tu madre. Esto es una falta de respeto imperdonable. Tenemos calor y hambre. Presioné el botón del micrófono en mi laptop. Mi voz salió por el altavoz del porche, sonando metálica, distorsionada y autoritaria, como la voz de un fantasma. Váyanse. No tienen permiso para estar aquí. Les advertí. Todos saltaron del susto. Vanessa soltó un grito. Rogelio miró a la cámara con odio puro, los ojos inyectados en sangre. No seas ridícula, gritó él, acercándose a la lente. Tenemos un camión lleno de muebles. Hemos conducido 9 horas. Abre o rompo la puerta a patadas. No se rindieron. Durante los siguientes 10 minutos, vi cómo rodeaban la casa como lobos buscando una entrada. Probaron la puerta trasera del patio. Probaron las ventanas de la planta baja, empujándolas hacia arriba. Rogelio fue al camión y sacó una palanca de metal, una crowbar, de color rojo. Lo vi dirigirse a la puerta lateral del garaje con determinación. Mi respiración se detuvo. Si usaba esa palanca, ya no era una visita familiar no deseada o una disputa civil. Era un robo con fuerza. Un delito grave. Si tocas esa puerta con la palanca, llamo a la policía inmediatamente, grité por el altavoz, mi voz temblando de adrenalina. Hazlo, me desafió él, levantando la palanca hacia la cámara. A ver si te atreves a meter a tu hermano en la cárcel. Eres una cobarde. Doña Consuelo se acercó a la cámara principal, su rostro llenando la pantalla, distorsionado por la lente ojo de pez. Sus ojos estaban llenos de una furia fría. Mireya, hija, escúchame bien. Si no abres esta puerta ahora mismo, te maldigo. Te maldigo en nombre de todos tus antepasados y de tu abuela que en paz descanse. Nunca serás feliz en esta casa. Te quedarás sola, con tu dinero frío y sin nadie que te llore cuando mueras. Eres una desgracia para esta familia. Sus palabras me helaron la sangre, no por superstición, sino por la maldad pura y calculada que contenían. Era la maldición de una madre, la herramienta definitiva de control. Para mi sorpresa y horror, cuando se dieron cuenta de que no podían forzar la entrada sin hacer un ruido escandaloso que atraería a todo el vecindario y posiblemente a la seguridad del condominio, no se fueron. No se rindieron. Cambiaron de táctica. Decidieron asediarme por vergüenza. Bajaron sillas plegables del camión Uaul. Sacaron una hielera grande con cervezas y sándwiches envueltos en aluminio. Se sentaron en mi porche, frente a mi puerta cerrada, y montaron un picnic grotesco. Rogelio conectó su teléfono a un altavoz portátil Bluetooth. Música de banda a todo volumen empezó a sonar, rompiendo la paz de la exclusiva comunidad costera, el bajo retumbando en los cristales de mi casa. Abrían latas de cerveza, se reían a carcajadas, tiraban las chapas al suelo de mi porche. Estaban apostando a que la vergüenza me haría ceder. Sabían que yo valoraba mi reputación en el vecindario. Querían que los vecinos se quejaran para que yo, humillada y desesperada por silenciarlos, les abriera la puerta solo para que se callaran.
Don Anselmo salió de nuevo de su casa, esta vez caminando con decisión hacia mi entrada, apoyándose en su bastón de madera. Oigan, por favor, bajen el volumen, dijo el anciano con voz firme pero educada. Esto es una zona residencial privada. Hay gente descansando. No pueden hacer este escándalo. Rogelio se levantó de su silla, tambaleándose un poco, con una cerveza en la mano. Se ajustó los pantalones. Cállese, viejo metiche, escupió Rogelio. Esta es la casa de mi hermana. Somos familia. Hacemos lo que queremos en nuestra propiedad. Váyase a dormir la siesta y deje de molestar. Don Anselmo no retrocedió ni un centímetro. Les estoy pidiendo educadamente. No tienen derecho a estar aquí si la dueña no está presente. He hablado con ella. Rogelio dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del anciano, y lo empujó en el pecho con fuerza. No fue un empujón brutal, pero suficiente para que un hombre de 70 años perdiera el equilibrio. Don Anselmo tropezó hacia atrás y cayó sobre el césped bien cuidado. Gritó Vanessa, asustada, llevándose la mano a la boca. Rogelio se rió. Ops. Se cayó el abuelo. Que alguien le traiga un andador. Desde mi oficina en Nashville, vi todo esto con lágrimas de impotencia y furia corriendo por mi cara. Carlos, que había vuelto a entrar a mi oficina para ver cómo iba todo, vio la agresión en la pantalla. Su rostro se endureció. Mireya, dijo Carlos con voz dura y profesional. Eso es agresión a un ciudadano de la tercera edad. Ya no es una opción esperar. Tienes que llamar al 911 ahora mismo. Si no lo haces tú, lo haré yo. Esto es un crimen. Don Anselmo, desde el suelo, sacó su teléfono con dignidad. No hizo falta que yo llamara. Él ya lo estaba haciendo. 10 minutos después, que parecieron 10 horas, 2 patrullas del sheriff del condado de New Hanover entraron en la calle. Las luces azules y rojas giraban, reflejándose en las ventanas de mi casa y en el metal del camión. Los oficiales se bajaron, ajustándose los cinturones. Rogelio, al verlos, intentó esconder la cerveza detrás de una maceta, un gesto infantil y fútil. Doña Consuelo, en un cambio de actuación digno de un premio de la Academia, se tiró al suelo del porche, llevándose la mano al pecho y empezando a jadear ruidosamente. ¡Ay! ¿Mi corazón? Me está dando algo. ¡Ayuda!, gritaba, rodando los ojos hacia atrás. Los oficiales se acercaron con precaución, manos cerca de sus armas. Uno fue a ayudar a don Anselmo, que ya se había levantado y estaba sacudiéndose el césped de los pantalones. El otro se acercó al porche. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el oficial, observando la escena surrealista: música, cervezas, una anciana en el suelo y un camión bloqueando la entrada. Doña Consuelo, desde el suelo, empezó a hablar en un inglés roto y dramático, buscando simpatía. Officer, help. My daughter, she crazy. She invite us and ten locked door. We live here. My heart is stopping. Rogelio intervino, sacando un papel arrugado de su bolsillo trasero. Oficial, mi madre está enferma. Mire, esto es un malentendido. Tenemos un contrato de alquiler. Vivimos aquí. Mi hermana nos alquiló la casa y ahora cambió la cerradura ilegalmente para extorsionarnos. ¿Un contrato? Mis ojos se abrieron como platos. Carlos se acercó más a la pantalla. Está mintiendo, grité a la pantalla, aunque nadie allí podía oírme. El oficial tomó el papel. Parecía un contrato de arrendamiento estándar descargado de Internet. Tenía una firma al final. Una firma que intentaba imitar la mía, pero que se veía temblorosa y falsa. El oficial dudó. Miró el contrato, miró a la anciana muriéndose en el suelo, miró el camión lleno de muebles y ropa. Señor, dijo el oficial dirigiéndose a don Anselmo y luego a Rogelio. Si tienen un contrato firmado y posesiones aquí, esto parece una disputa civil entre propietario e inquilino. No puedo echarlo sin una orden judicial. Tendrán que resolver esto en los tribunales. No, sollocé en mi oficina, golpeando la mesa.
Si entraban, si la policía los dejaba entrar basándose en ese papel, nunca lo sacaría. Tendría que pasar meses en juicios de desalojo. Destrozarían la casa. Mi teléfono sonó. Era el despacho de la policía, llamando al número registrado en la alarma de seguridad. ¿Señorita García? Tenemos oficiales en su propiedad respondiendo a una llamada de altercado. Sí. Soy yo. Escúcheme, por favor. Ese contrato que le están mostrando es falso. Totalmente falso. Nunca lo firmé. Estoy en Nashville. Puedo probar que esa firma es falsa. Por favor, no los deje entrar. Dígale al oficial que es una falsificación. El despachador, percibiendo mi pánico genuino, comunicó mi mensaje a los oficiales por radio. El oficial en la escena levantó la mano para callar a Rogelio y escuchó su radio. Luego miró a Rogelio con ojos entrecerrados. El despachador dice que la dueña está al teléfono y afirma bajo pena de perjurio que el contrato es falso y que ella está en otro estado. Es ella la que miente para no pagar impuestos, dijo Rogelio con una confianza aterradora y estúpida. Oficial, intervino don Anselmo, dando un paso adelante. Yo soy notario público retirado del estado de Carolina del Norte. Permítame ver ese contrato un segundo. El oficial le mostró el papel. Mire aquí, señaló don Anselmo. No tiene sello notarial. Y esa fecha, dice que se firmó el 15 de octubre. La señorita Mireya no ha venido a la ciudad en 3 meses. Yo vigilo la casa y sus cámaras. Ella no pudo firmar eso en persona la semana pasada como dice ahí. Además, este hombre me acaba de agredir físicamente. Quiero presentar cargos por asalto. El oficial miró el papel más de cerca. La mentira se desmoronaba. Señor, dijo el oficial a Rogelio, su tono cambiando de mediador a autoridad policial. ¿Quién fue testigo de esta firma? Un amigo, titubeó Rogelio, empezando a sudar. El oficial sacó las esposas de su cinturón. La situación cambió en un instante. La mentira del contrato falso, combinada con el testimonio creíble de don Anselmo sobre el empujón, fue suficiente para inclinar la balanza de la justicia. Señor Rogelio García, ponga las manos en la espalda. Queda detenido por agresión simple a un ciudadano y sospecha de falsificación de documentos privados, anunció el oficial con voz monótona. No. Es un error. Soy inquilino, gritó Rogelio mientras lo giraban bruscamente contra la pared de madera azul de la casa para esposarlo. Doña Consuelo, al ver por el rabillo del ojo que su hijo dorado era arrestado, se curó milagrosamente de su ataque cardíaco fulminante. Se levantó de un salto del suelo, con una agilidad sorprendente para una mujer de su edad y condición supuesta. Se lanzó contra el oficial, agarrándole el brazo que sostenía a Rogelio. Suelte a mi hijo. Bruto. Abusador. Racista. No ha hecho nada. Señora, retroceda inmediatamente o será detenida por obstrucción a la justicia y agresión a un oficial, advirtió el segundo oficial, poniendo una mano en su pecho para detenerla. Mientras metían a Rogelio en la parte trasera de la patrulla, obligándolo a agachar la cabeza para no golpearse, él miró directamente a la cámara de seguridad del garaje. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía que yo estaba viendo. No gritó insultos esta vez. No hizo berrinche. Su expresión se volvió fría, calculadora, una mirada de odio puro que atravesó la pantalla y se clavó en mi alma. Mireya, dijo, hablando claro y fuerte para que el micrófono lo captara. Vas a perder tu trabajo. Te vamos a quitar todo. Esto no se queda así. Te vas a arrepentir de haber nacido. Esa amenaza, dicha con tal frialdad, me dio más miedo que todos los gritos anteriores. La policía le dijo a Consuelo y a Vanessa que tenían que irse de la propiedad inmediatamente o serían arrestadas por allanamiento criminal. Como el camión Uaul tenía que ser remolcado, nadie más estaba autorizado a conducirlo en el contrato de alquiler real de la compañía, y Rogelio tenía las llaves en su bolsillo ahora confiscadas, se quedaron a pie. Tuvieron que llamar a un taxi local. Vi a mi madre subir al taxi amarillo, con su sombrero de sol torcido y la dignidad hecha jirones.
Antes de entrar al coche, se detuvo. Miró a la casa una última vez, acumuló saliva en su boca y escupió con fuerza en el suelo de mi entrada, sobre mis adoquines. Luego subió y cerró la puerta de un portazo. Carlos, a mi lado en Nashville, puso una mano pesada y reconfortante en mi hombro. Ya pasó, Mireya. Están fuera. La casa está segura. No, susurré, temblando mientras cerraba la laptop. Esto no ha terminado. Esto acaba de empezar. Y va a ser mucho peor. El fin de semana posterior al arresto fue una pesadilla borrosa, una calma tensa y artificial que presagiaba el huracán. Rogelio salió bajo fianza el sábado por la mañana. Mamá probablemente usó el límite de emergencia de su tarjeta de crédito, esa que guardaba para medicinas, para pagar los $500 de la fianza. Yo pasé esas 48 horas encerrada en mi apartamento, saltando cada vez que sonaba el teléfono. Pero el verdadero ataque no llegó a mi puerta, llegó a mis notificaciones. Para el domingo por la tarde, la maquinaria de difamación de los García estaba funcionando a toda potencia, alimentada por el rencor y la narrativa de víctima. Primero apareció el GoFundMe. Me lo envió Yolanda, mi prima, con un mensaje que decía simplemente, lo siento mucho, Mireya. No puedo creer que se atrevan a tanto. Hice clic en el enlace con dedos temblorosos. El título era sensacionalista y brutal, ayuda urgente para madre anciana y discapacitada echada a la calle por hija millonaria y cruel. La foto principal era desgarradora, doña Consuelo sentada en un banco de parque, con la cabeza entre las manos, llorando. Reconocí el vestido, era el que usó en el funeral de mi abuela hace 3 años. La foto no era actual, era reciclada para manipular. El texto de la campaña era una obra maestra de la ficción especulativa, amigos y familia, estamos devastados. Mi hermana, Mireya García, nos invitó a vivir con ella en su mansión de la playa porque estábamos pasando un momento económico difícil. Confiamos en su palabra. Viajamos 9 horas, gastamos nuestros últimos ahorros en la mudanza, y cuando llegamos, no solo nos cerró la puerta en la cara burlándose de nosotros, sino que llamó a un equipo SWAT para que nos arrestaran como si fuéramos terroristas. Mi madre, una santa mujer que dio todo por ella, tuvo que dormir en un motel de mala muerte. Yo fui brutalmente golpeado por la policía bajo sus órdenes. Ahora estamos en la calle, sin dinero y con el corazón roto. Cualquier donación ayuda para pagar abogados y comida. Dios los bendiga. Habían recaudado ya $750. Extraños compasivos dejaban comentarios llamándome monstruo, desnaturalizada y basura humana. Pero no se quedaron en Facebook. Rogelio sabía dónde dolía más. Sabía que mi orgullo era mi carrera. El lunes por la mañana, llegué a la oficina de Belmark con el estómago revuelto. Apenas me había sentado cuando mi teléfono de escritorio sonó. Era la asistente del director de recursos humanos. Mireya, el señor Henderson quiere verte en su oficina. Ahora. Caminé por el pasillo como si fuera al patíbulo. Al entrar, vi que no solo estaba el señor Henderson, sino también mi jefe directo y el abogado de la empresa. Siéntate, Mireya, dijo Henderson, sin la calidez habitual. Sobre el escritorio había una pila de papeles impresos. Hemos recibido una serie de correos electrónicos y llamadas muy perturbadoras este fin de semana, comenzó Henderson. Una persona que se identifica como tu hermano afirma que estás sufriendo un colapso mental severo, que eres peligrosa para ti misma y para los demás. Y que has estado malversando fondos de la empresa para financiar una obsesión paranoica con la seguridad. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara, dejándome fría. Eso es mentira, logré decir. Es una represalia familiar. Hay más, intervino el abogado, deslizando una hoja hacia mí. También han contactado a 2 de tus clientes principales, Techcore y Solutions Inc., a través de LinkedIn. Les enviaron mensajes diciendo que eres una estafadora y que no deberían confiarte sus presupuestos. El mundo se detuvo. Estaban atacando mi sustento. Estaban tratando de quemar mi reputación profesional, lo único que era verdaderamente mío y que no podían heredar. Señores, dije, irguiéndome en la silla y obligando a mi voz a no temblar.
Esto es acoso. Hubo un incidente policial el viernes porque intentaron ocupar ilegalmente mi propiedad privada. Tengo el reporte policial del condado de New Hanover que prueba que mi hermano fue arrestado por agresión y falsificación. Esto que están haciendo ahora es su venganza por no haber logrado robarme mi casa. No estoy loca, no estoy malversando nada y puedo someterme a cualquier auditoría que deseen ahora mismo. Mi jefe me miró. Vi la duda en sus ojos, pero también un destello de lealtad. Te creemos, Mireya, dijo él finalmente. Pero el daño a la marca es un riesgo. Necesitamos que soluciones esto. Si los clientes pierden la confianza, no podremos protegerte. Tienes que silenciar este ruido. Salí de la reunión con mi empleo pendiendo de un hilo y una certeza fría en el corazón, ya no eran mi familia. Eran terroristas domésticos. Esa misma tarde, el terror dejó de ser digital y se volvió físico. Salí del trabajo a las 6, ya de noche, agotada y con dolor de cabeza. Bajé al estacionamiento subterráneo del edificio, caminando hacia mi lugar reservado en la esquina del nivel B2. Desde lejos, vi que algo andaba mal con mi coche. Mi Honda Civic gris, que cuidaba meticulosamente, se veía extraño bajo la luz fluorescente parpadeante. Al acercarme, se me cayó el bolso de la mano. Alguien había pasado una llave o un objeto metálico afilado por todo el lateral del conductor, arrancando la pintura hasta dejar ver el metal desnudo. Pero no eran rayones aleatorios. Eran palabras. En la puerta del conductor, habían grabado profundamente la palabra, puta. En el capó, en letras grandes y desiguales, ladrona. Y los 4 neumáticos estaban rajados, el caucho desinflado triste sobre el concreto. Me quedé paralizada, el miedo subiendo por mis piernas como agua helada. Nashville estaba a 9 horas de Wilmington. ¿Habían venido hasta aquí? ¿Estaban aquí, en mi ciudad, acechándome en la oscuridad? Miré a mi alrededor, a las sombras entre los coches aparcados. De repente, el garaje silencioso me pareció una trampa mortal. Saqué mi teléfono y llamé a Carlos. No llamé a la policía primero, llamé a él. Carlos, contesté cuando respondió al primer tono. Estoy en el garaje. Mi coche, alguien destrozó mi coche. No te muevas, dijo él con voz de mando. Entra en el coche si puedes abrirlo y bloquéalo. Voy para allá con seguridad. 2 minutos después, Carlos apareció corriendo con 2 guardias uniformados. Al ver el estado del vehículo, soltó una maldición en voz baja. Revisamos las cámaras de seguridad de la cabina del guardia. En el video granulado, vimos entrar a un coche sedán viejo aprovechando que otro vehículo salía y la barrera estaba levantada. Del coche bajó un hombre. No era Rogelio, Rogelio probablemente tenía prohibido salir del estado por su fianza. Era uno de los amigos de Rogelio. El tipo grande y calvo que había estado en la casa de la playa. Llevaba una sudadera con capucha, pero su cara era visible por un segundo cuando miró hacia arriba. Están aquí, Mireya, dijo Carlos, su rostro serio y preocupado, iluminado por la pantalla del monitor. Esto ya no es acoso a distancia. Han enviado a un sicario, o al menos a un matón, para intimidarte. Saben dónde trabajas. Saben dónde aparcas. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío que ningún abrigo podía quitar. ¿Qué hago, Carlos? Vas a venir conmigo, dijo él. No vas a volver a tu apartamento sola esta noche. Voy a ponerte seguridad personal 24 horas. Y mañana, vamos a presentar esto a la policía como una violación de las condiciones de la fianza de tu hermano, porque él es el autor intelectual. Esa noche, Carlos me llevó a un hotel seguro cerca de la oficina. Se quedó en la habitación contigua. Por primera vez en mi vida, tuve que admitir que mi independencia no era suficiente para protegerme de la maldad pura. El miércoles, pensé que lo peor había pasado con el coche. Me equivocaba. El golpe maestro, la verdadera jugada final de Doña Consuelo, llegó en forma de un notificador judicial que tocó a la puerta de mi oficina, ahora protegida por seguridad. Esperaba una demanda por dinero. Esperaba una demanda ridícula por angustia emocional.
Pero lo que leí en los papeles me dejó sin aliento y me hizo sentir más pequeña que nunca. Corte de Probaciones y Familia del Condado de Davidson, petición de tutela de emergencia, Conservatorship, solicitante, Consuelo García, madre. Sujeto propuesto, Mireya García. Mis manos temblaron tanto que casi rompo el papel. El documento, redactado por un abogado depredador que claramente sabía cómo jugar con el sistema, alegaba que yo estaba sufriendo un brote psicótico severo e incapacitante. Sus argumentos eran retorcidos y brillantes en su maldad. Citaban mi paranoia obsesiva con los sistemas de seguridad y las cámaras como prueba de delirios de persecución, citaban mi aislamiento repentino de la familia amorosa como síntoma de alienación mental. Describían el incidente de la casa de la playa no como una defensa de propiedad, sino como un episodio maníaco violento donde ataqué a mi propia madre sin provocación, y lo más doloroso. Usaban el hecho de que yo asistía a terapia psicológica desde hacía 6 meses, algo que empecé precisamente para sanar las heridas de mi infancia con ellos, como prueba definitiva de mi inestabilidad mental. La petición solicitaba al tribunal que me declarara mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos. Pedían que mi madre, doña Consuelo, fuera nombrada mi tutora legal temporal y permanente. Si ganaban, mamá tendría el control legal total de mis cuentas bancarias. Podría vender mi casa de la playa. Podría acceder a mis ahorros. Podría tomar decisiones médicas por mí, incluso internarme en una institución psiquiátrica contra mi voluntad si lo consideraba necesario. Era la táctica de Britney Spears. Querían anularme como persona para devorar mis recursos. Caí de rodillas en el suelo de mi oficina, abrumada por el terror. No querían mi dinero prestado. Querían poseerme. Querían esclavizarme legalmente bajo el disfraz de cuidarme. Contraté a la licenciada Castruita, la abogada de litigios más agresiva y costosa de Nashville. Carlos me ayudó a encontrarla. Necesitas un tiburón para comerse a las ratas, me dijo él. 2 semanas después, tuve que enfrentarme a la deposición previa al juicio de tutela. Fue en una sala de conferencias fría, con paredes de cristal y aire acondicionado a temperatura ártica. Doña Consuelo estaba allí, sentada al otro lado de la mesa ovalada. Llevaba un vestido modesto, un rosario en la mano y una expresión de dolorosa preocupación materna, como si estuviera haciendo esto con todo el dolor de su corazón por mi propio bien. Rogelio no estaba, sus antecedentes penales no ayudaban en un caso de tutela, así que lo habían escondido. El abogado de mamá, un hombre con una sonrisa aceitosa y traje caro, comenzó el interrogatorio. La cámara de video grababa cada uno de mis gestos. Señorita García, empezó él con voz suave. Hablemos de sus cámaras de seguridad. ¿Es cierto que revisa la aplicación más de 20 veces al día? ¿No le parece eso un comportamiento obsesivo? Reviso mi propiedad porque ha sido amenazada, respondí, manteniendo las manos entrelazadas para que no vieran el temblor. El abogado sonrió. Amenazada, ya veo. ¿Y quién la amenaza, Mireya? ¿Su propia madre? ¿Esa anciana sentada ahí que le cambiaba los pañales? ¿Cree usted que ella es una villana de película? Ella invadió mi propiedad, dije. Él continuó, implacable. Hablemos de su vida personal. ¿Tiene novio? ¿Tiene amigos cercanos fuera del trabajo? ¿O vive usted en un aislamiento total, hablando solo con sus dispositivos electrónicos? ¿Es cierto que le dijo a su terapeuta que sentía que nadie la quería? Miré a mi madre. Ella me devolvió la mirada con esos ojos húmedos de cocodrilo. Me estaban haciendo gaslighting a un nivel legal. Estaban usando mi soledad, producto de mi dedicación al trabajo, como prueba de mi locura. Casi me quiebro. Casi grito y les doy la reacción emocional que buscaban para el video. Pero entonces miré hacia la puerta de cristal. Carlos estaba allí, de pie, haciendo guardia. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Un recordatorio, no está sola. Resiste. Respiré hondo. No estoy loca, dije mirando a la cámara. Soy una mujer exitosa que está siendo víctima de una extorsión familiar sofisticada. Y voy a probar cada palabra.
Mientras yo lidiaba con el infierno de las deposiciones y las evaluaciones psiquiátricas ordenadas por la corte, Carlos y la licenciada Castruita pasaron a la ofensiva en las sombras. Carlos, utilizando sus habilidades de investigación y contactos, comenzó a escarbar en la vida financiera de Rogelio y Consuelo. Si querían controlar mi dinero, teníamos que demostrar que ellos eran incapaces de manejar el suyo honestamente. Una noche, Carlos vino a mi habitación de hotel, aún no volvía a mi apartamento por seguridad. Traía una carpeta gruesa. Mireya, tenemos algo grande, dijo él, extendiendo unos documentos bancarios sobre la cama. ¿Qué es? Es tu tía abuela Matilde. La hermana de tu abuelo. La tía Matilde murió hace 8 meses, dije confundida. Fui al funeral. Mamá lloró mucho. Exacto, dijo Carlos. Murió hace 8 meses. Pero su cuenta bancaria sigue muy activa. Me mostró los estados de cuenta. Tu madre y tu hermano nunca reportaron su muerte a la Administración del Seguro Social. Los cheques mensuales de $1,200 siguen llegando y siendo depositados. Y aquí, mira las firmas en los cheques cobrados. Es la letra de Rogelio intentando imitar la de una anciana de 90 años. Me llevé la mano a la boca. Eso es fraude federal, susurré. Y hay más, continuó Carlos. Localicé a Lupita, la exnovia de Rogelio de hace 5 años. Vive en Texas. Viajé ayer para hablar con ella. ¿Fuiste a Texas?, pregunté sorprendida por su dedicación. Sí. Lupita tiene miedo, pero logré convencerla. Le conté lo de la tutela. Ella accedió a testificar por Zoom. Mireya, ella tiene fotos. Fotos de los moretones que Rogelio le dejaba. Y tiene correos electrónicos de tu madre amenazándola con llamar a inmigración si denunciaba a Rogelio. Sentí una oleada de náuseas. Mi madre no solo era una habilitadora, era una cómplice activa en abuso doméstico y fraude. La imagen de la santa mujer se desmoronaba. Teníamos la munición, pero necesitábamos el disparo perfecto. Días antes del juicio final de la tutela, Rogelio, sintiendo que el control se les escapaba o quizás presionado por mamá para asegurar la victoria, intentó una jugada desesperada y criminal. Apareció en el vestíbulo de mi edificio de oficinas a la hora del almuerzo. Llevaba una gorra de béisbol calada, gafas oscuras y una mochila de repartidor de comida rápida. Intentó pasar desapercibido entre el flujo de mensajeros. Su plan, como descubrimos después al interrogarlo, era subir a mi piso, aprovechar cualquier descuido para entrar en mi oficina personal y dejar un paquete escondido en mi cajón o en el falso techo del baño privado. El paquete contenía 50 gramos de metanfetamina. Si lograba plantarla, su siguiente paso hubiera sido hacer una llamada anónima a la policía denunciando que yo estaba consumiendo y traficando en la oficina. Un arresto por drogas habría sellado mi destino en el juicio de tutela, drogadicta, inestable, necesita control materno. Pero subestimó la paranoia que él mismo había provocado. Carlos había puesto una alerta de reconocimiento facial en el sistema de seguridad del edificio con las fotos de Rogelio y sus asociados. En el momento en que Rogelio cruzó las puertas giratorias, una alarma silenciosa sonó en el teléfono de Carlos. Yo estaba en una reunión cuando Carlos entró, me hizo una señal para que me quedara quieta y salió corriendo. En el vestíbulo, Carlos y 2 guardias interceptaron a Rogelio antes de que llegara a los ascensores. ¿A dónde vas, amigo?, preguntó Carlos, bloqueándole el paso. Tengo una entrega para el piso 23, murmuró Rogelio, sin levantar la cabeza. No tenemos pedidos. Vamos a revisar esa mochila. Rogelio intentó correr. Fue un intento patético. Carlos lo placó contra el suelo de mármol pulido en 2 segundos. La mochila se abrió y el paquete cayó, deslizándose por el suelo. Sabemos quién eres, Rogelio, le susurró Carlos al oído mientras lo inmovilizaba. Y ahora te tenemos por intento de distribución de narcóticos. La policía llegó minutos después. Rogelio gritaba que era una trampa, que la droga no era suya. Pero las cámaras no mienten. Y sus huellas estaban en la bolsa. El arresto de Rogelio por drogas fue el catalizador que rompió la lealtad ciega de su círculo.
Esa misma noche, mi teléfono privado sonó. Un número desconocido. Contesté con precaución, Carlos a mi lado escuchando en altavoz. ¿Mireya? La voz era un susurro tembloroso y nasal, como si la persona hubiera estado llorando por horas. Soy Vanessa. Vanessa, la novia de Rogelio. La chica que masticaba chicle en mi entrada. Vanessa, ¿qué quieres?, pregunté fríamente. Estoy en un motel cerca de la autopista. Me fui de la casa de tu mamá. Ella se volvió loca cuando se llevaron a Rogelio. Me culpó a mí. Me lanzó una plancha caliente, Mireya. Casi me quema la cara. Escuché el terror genuino en su voz. ¿Estás herida? Tengo un corte en el brazo. Pero estoy bien. Mireya, te llamo porque tengo miedo. Tu mamá, ella está hablando de soluciones finales si lo de la tutela no funciona. Está hablando de contratar a alguien para que te haga daño de verdad. Dice que si tú mueres sin testamento, ella hereda todo como pariente más cercano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Querían matarme. Ya no era metafórico. Vanessa, necesito que me ayudes, dije. Si testificas eso, te protegeré. Te sacaré de ahí. Tengo el teléfono viejo de Rogelio, dijo ella rápidamente. Él lo dejó en casa cuando se fue a tu oficina para no ser rastreado. Yo sé la contraseña. Ahí está todo. Los mensajes con tu mamá, los planes del fraude a la tía Matilde, los borradores del contrato falso, todo. Tráemelo, Vanessa. Ahora mismo. Envía tu ubicación. Carlos irá por ti. La noche antes del juicio, me reuní con Vanessa en una sala segura de las oficinas de Castruita. Vanessa se veía terrible, tenía un vendaje en el brazo y ojeras profundas. Me entregó el teléfono de Rogelio como si fuera material radiactivo. Carlos conectó el dispositivo a su forense digital. Lo que apareció en la pantalla grande de la sala de conferencias nos dejó a todos en silencio. Era peor de lo que imaginaba. Mucho peor. Había cientos de mensajes de texto y notas de voz entre Rogelio y Doña Consuelo. Audio de Consuelo: mijo, no te preocupes. Esa perra nos va a mantener queramos o no. Solo hay que convencer al juez de que está loca. Cuando tengamos la tutela, la internamos en ese psiquiátrico estatal barato en las afueras y nosotros nos mudamos a la casa de la playa. Vendemos su coche y sus joyas para pagar tus deudas de juego. Texto de Rogelio: ¿y si no funciona lo de la tutela? Respuesta de Consuelo: entonces pasamos al plan B. Los accidentes pasan, mijo. Ella conduce mucho de noche. Unos frenos que fallan, nadie sospecharía. Soy su madre, nadie sospecharía de una madre en duelo. Leí los mensajes y sentí que algo moría dentro de mí. La última hebra de esperanza, esa pequeña niña interior que todavía quería que su mamá la quisiera, se marchitó y se convirtió en polvo. Ya no eran mi familia. Eran depredadores. Eran monstruos que compartían mi ADN. Mireya, dijo Castruita suavemente, rompiendo el silencio. Con esto, no solo ganamos el juicio. Con esto los enterramos bajo la prisión. Miré a Carlos, luego a Vanessa, y finalmente a mi abogada. Hazlo, dije. No tengas piedad. Ellos no la tendrían conmigo. La mañana del juicio amaneció gris y lluviosa. La sala del tribunal del condado de Davidson estaba llena de una tensión eléctrica. Doña Consuelo llegó haciendo su gran entrada. Venía en una silla de ruedas que definitivamente no necesitaba, con una manta de lana sobre las piernas a pesar de la calefacción. Llevaba el pelo suelto y sin peinar, sin maquillaje, proyectando la imagen perfecta de una madre anciana y destrozada por el dolor de ver a su hija perder la razón. Rogelio no estaba en la cárcel del condado sin fianza por los cargos de drogas. El juez, el honorable juez Davis, era un hombre severo de unos 60 años, conocido por su poca paciencia con las pérdidas de tiempo. El abogado de mamá comenzó su alegato inicial. Fue una actuación digna de Broadway.
Pintó un cuadro de mí como una ejecutiva fría, adicta al trabajo y posiblemente a sustancias, que había abandonado sus raíces y atacado a su amorosa familia en un delirio paranoico. Consuelo subió al estrado, o mejor dicho, rodó hasta el lugar de los testigos. Lloró desde el primer segundo. Su señoría, sollozó, limpiándose los ojos con un pañuelo de encaje. Solo quiero cuidar de mi niña. Ella no está bien. Ve enemigos donde hay amor. Me atacó. Me echó a la calle como a un perro. Yo solo quiero administrar sus bienes para que no los desperdicie en sus locuras hasta que se cure. Era convincente. Si yo no supiera la verdad, hasta yo le habría creído. Entonces nos tocó a nosotros. La licenciada Castruita se levantó, ajustándose la chaqueta. Su rostro era una máscara de determinación. Llamamos primero a don Anselmo. El viejo militar entró con su uniforme de veterano. Testificó con voz clara y potente sobre la agresión de Rogelio, sobre la fiesta vulgar en el porche, y sobre cómo Consuelo intentó intimidarlo. Esa mujer no estaba enferma, señoría, dijo don Anselmo señalando a mi madre. Se movía más rápido que yo cuando pensó que nadie la veía. Son estafadores, puro y simple. Luego subió mi jefe. Testificó sobre mi competencia, mi estabilidad y mi valor para la empresa. Desmontó la teoría de mi inestabilidad laboral en 5 minutos. Mireya es la persona más sensata que conozco, afirmó. Y luego, Carlos presentó el video de seguridad del garaje donde el amigo de Rogelio destrozaba mi coche, y el video del vestíbulo donde Rogelio intentó introducir la droga. El juez Davis miraba los videos con el ceño cada vez más fruncido. La narrativa de la madre preocupada y el hermano protector empezaba a mostrar grietas gigantescas. Llamo a Vanessa Rodríguez al estrado, anunció Castruita. El efecto fue inmediato. Doña Consuelo se puso rígida en su silla de ruedas. Sus ojos se abrieron con pánico real. No sabía que Vanessa estaba de nuestro lado. Vanessa entró por la puerta lateral, escoltada por un guardia de seguridad. Llevaba el brazo vendado y maquillaje cubriendo un moretón en la mejilla. Se sentó, evitando mirar a mi madre. Vanessa, preguntó mi abogada. ¿Reconoce este dispositivo? Le mostró el teléfono viejo de Rogelio. Sí, dijo ella con voz temblorosa. Es el teléfono de Rogelio. Yo lo entregué. ¿Por qué lo entregó? Porque tuve miedo de que la mataran. Un murmullo recorrió la sala. El juez se inclinó hacia adelante. ¿A quién se refiere? A Mireya. Escuché a la señora Consuelo decir que si la tutela fallaba, provocarían un accidente de coche. Y mentirosa, gritó Consuelo, olvidando su papel de inválida. Se levantó de la silla de ruedas de un salto, con una energía furiosa. Zorra malagradecida. Después de que te di techo. La sala quedó en silencio sepulcral. La anciana inválida estaba de pie, gritando con pulmones de acero, su máscara caída por completo. Castruita sonrió. No necesitó decir nada. La imagen hablaba por sí sola. Lea el mensaje del 12 de noviembre, por favor, pidió Castruita. Vanessa leyó el texto donde planeaban internarme en el psiquiátrico estatal y vender mis cosas. Leyó el texto sobre la tía Matilde y los cheques robados. El juez Davis golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó como un disparo. Orden. Siéntese, señora García, o la haré encadenar a esa silla. Miró a mi madre con un desprecio absoluto, un asco visceral que rara vez se ve en un magistrado. En mis 20 años en el estrado, dijo el juez con voz gélida, he visto codicia y he visto maldad. Pero nunca había visto a una madre conspirar tan fríamente para destruir la vida y la libertad de su propia hija por dinero. No solo deniego la petición de tutela con perjuicio, declaró. Sino que, basándome en la evidencia presentada hoy, estoy remitiendo este caso al fiscal del distrito inmediatamente. Veo causa probable para cargos de perjurio, fraude procesal, conspiración para cometer asesinato y fraude federal a la seguridad social. Alguaciles, pongan a la demandante bajo custodia. Fue el caos. Doña Consuelo intentó correr hacia la salida,
empujando su silla de ruedas vacía hacia un alguacil. Fue un intento patético. 2 oficiales la agarraron. Soy una anciana. Y Mireya, diles que paren. Soy tu madre. Te di la vida, gritaba ella mientras le ponían las esposas metálicas. Me miró a los ojos, buscando esa vieja culpa, ese botón que siempre había funcionado. Yo me puse de pie. La miré fijamente, a los ojos de la mujer que me dio la vida y luego intentó quitármela. Tú me diste la vida, mamá, dije en voz baja, pero en el silencio de la sala, todos me oyeron. Pero hoy, yo me la estoy salvando. Se la llevaron arrastrando los pies. Vi cómo desaparecía por la puerta lateral, hacia las celdas de detención. No sentí pena. No sentí tristeza. Sentí, por primera vez en 29 años, que podía respirar hondo sin sentir un peso en el pecho. Un mes después del juicio, tomé una decisión radical. Viajé a Wilmington. Entré en la casa de la playa. Estaba intacta, hermosa, con la vista al mar que tanto había amado. Pero el aire allí dentro se sentía viciado, pesado. Cada rincón me recordaba el asedio, los gritos por el altavoz, la traición. Esa casa era un monumento a mi éxito económico, pero también se había convertido en un mausoleo de mi trauma familiar. Llamé a un agente inmobiliario esa misma tarde. Véndela, le dije. El mercado estaba en su punto más alto. La vendí en una semana por $550,000, obteniendo una ganancia limpia y considerable. Con el dinero, no compré otra casa de playa. Compré una propiedad en las montañas Smoky de Tennessee, a 3 horas de Nashville. Una cabaña de madera sólida, rodeada de pinos altos y niebla, al final de un camino de tierra donde no hay señal de celular a menos que camines hasta la carretera principal. Un lugar secreto. Nadie de mi pasado sabe dónde está. También usé parte del dinero para cumplir mi promesa a Vanessa. Le pagué un curso de estética completo y le di el depósito para un pequeño apartamento en otro estado, lejos de la influencia tóxica de los García. Era mi deuda kármica con ella. Sin su valentía en el estrado, quizás yo estaría bajo tutela o muerta ahora mismo. Carlos vino a visitarme a la cabaña el fin de semana pasado. No es un cuento de hadas de película, no nos vamos a casar mañana. Pero estamos saliendo. Es una relación tranquila, adulta, basada en el respeto mutuo y en la certeza de que él está ahí para protegerme, no para explotarme. Han pasado 6 meses desde el veredicto. La justicia fue lenta pero implacable. Rogelio se declaró culpable de tráfico de drogas y fraude para evitar una pena mayor. Le dieron 8 años de prisión federal. Doña Consuelo, debido a su edad y problemas de salud, recibió una sentencia de 5 años, pero cumplirá la mayor parte bajo arresto domiciliario estricto en un centro estatal para indigentes, ya que tuvo que vender todo lo que tenía para pagar las restituciones a la seguridad social. Está en bancarrota y sola. Ayer bajé al pueblo a revisar mi apartado postal. Había 2 cartas. Una del Correccional Federal y otra del Centro Estatal. La de Rogelio era una lista incoherente de culpas, culpa mía, culpa del juez corrupto, culpa de Vanessa la traidora. Ni un ápice de responsabilidad personal. La de mamá era peor. La letra temblorosa decía, Dios me perdonará porque una madre lo hace todo por el bien de sus hijos. Pero tú, Mireya, arderás en el infierno por deshonrar a tu madre. Cuando salga de aquí, iré a buscarte. Leí las primeras líneas. No sentí miedo. Sentí lástima. Encendí la chimenea de la cabaña. Arrojé las cartas al fuego sin terminar de leerlas. Vi cómo el papel se ennegrecía, se curvaba y finalmente se convertía en ceniza gris que subió por la chimenea hacia el cielo nocturno y frío. Estoy sentada en el porche de mi cabaña ahora mismo, escribiendo esto. Hace frío, pero tengo una manta gruesa y un café caliente entre las manos. Mi perro, un mestizo que adopté llamado Buster, duerme a mis pies. El silencio de la montaña es diferente al de la playa, es más profundo, más antiguo, más curativo. He aprendido una lección que me costó casi todo aprender, la familia no es la sangre. La sangre es solo biología, un accidente genético.
La familia es lealtad. La familia es quien te defiende cuando estás vulnerable, no quien espera a que caigas para devorarte como buitres. A veces, en las noches oscuras cuando el viento aúlla entre los pinos, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera abierto esa puerta ese viernes en Wilmington. Si hubiera dejado que la culpa ganara. Si hubiera dejado que entraran. Probablemente ahora estaría viviendo en el sofá de mi propia casa, pagando sus deudas de juego, vacía, sin alma y medicada bajo una tutela abusiva. O peor, estaría en una zanja al lado de la carretera, víctima de un accidente de frenos. Miro las estrellas sobre la montaña. Soy Mireya García. He perdido a mi madre y a mi hermano. Pero me he ganado a mí misma. Y ese es el único título de propiedad que nadie, nunca más, podrá quitarme. Atención final a todos, esta ha sido mi historia. Fue difícil contarla, revivir cada momento de traición. Ahora te pregunto a ti, ¿qué has escuchado hasta el final? ¿Crees que fui demasiado dura al entregar a mi propia madre a la policía y dejar que terminara en la cárcel? ¿O crees que la justicia fue necesaria para salvar mi vida? Por favor, déjame tu opinión sincera en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te ha enseñado algo sobre poner límites, dale like al video, suscríbete al canal y comparte esto con alguien que necesite saber que se puede salir del abuso familiar. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.